Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, saludos, la paz del Señor llegue hasta tu hogar. Hoy doy gracias a mi Dios por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Te invito como siempre a que traigas algo con que apuntar y sobre todo que abras tu corazón a lo que Dios quiere hablarte ahora, a lo que Dios quiere hablarme ahora a mí, porque es un tema tan importante que nosotros debemos de conocer. Aún gente que no conoce a Dios sabe sobre este tema. El tema que traigo ahora para compartir contigo se llama la misericordia de Dios. Nosotros sabemos, y aún el mundo, aquellos que se dicen conocer a Dios, ¿verdad? Conocen que Dios es el único Dios, es omnipotente. Nosotros sabemos que ese es el carácter del Señor, porque estudiando a la luz de las escrituras mismas nos dan testimonio de quién es Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice que es el único Dios verdadero, es el omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es santo, Dios es espíritu, Él es grande, sublime, Él es amor sobre todo. Pero quiero yo ahora enfocarme en un punto en el cual se basa en todo este tema. Se llama la misericordia de Dios. Él es misericordioso, Él es piadoso, paciente y compasivo. Entonces hoy vamos a estudiar qué es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, óyelo bien, nos habla la palabra que en su misericordia él no es como nosotros. Él se compadece de todos los seres humanos. Entonces las escrituras nos hablan que la misericordia de Dios es grande. Aún en Éxodo capítulo 34 del 6 al 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguno tendrá por inocente al malvado. Esto lo habla la palabra del Señor. Y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí nos habla de la misericordia y piedad que Dios tiene sobre cada ser humano. En Daniel capítulo 9 versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hayamos rebelado. La misericordia de Dios es aquella paciencia que él tiene sobre cada uno de nosotros. Aún en el Salmo 103 dice que no nos paga conforme nosotros merecemos, sino él se acuerda que nosotros somos polvo. Por eso Miqueas capítulo 7 del 18 al 19, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, él volverá a tener misericordia de nosotros. Así es nuestro Dios. Él tiene misericordia sobre cada ser humano, y él es bueno en su misericordia. Él busca que cada uno de nosotros como seres humanos nos arrepintamos, porque el Señor en su misericordia y paciencia hacia aquel pecador, no queriendo que nadie perezca, sino que todos busquen la salvación, que todos lleguen a ese arrepentimiento, y sobre todo que lleguen a los pies del Señor. Porque en Ezequiel capítulo 10 versículo 21, fíjate bien cuál es el pensamiento que Dios tiene sobre aquel pecador. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos sus estatutos, hiciera según el derecho, la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Porque él no busca la muerte del que muere. Dice su palabra del Señor en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vivéis. Entonces eso es lo que Dios quiere, la vida eterna sobre cada ser humano. En su paciencia nosotros miramos alrededor del mundo
que Él es tan paciente, tan misericordioso sobre cada ser humano, que aún nosotros nos preguntamos, wow, aquel asesino, aquel violador, y ya nos vamos a los extremos, ¿verdad? Porque como seres humanos clasificamos lo que es el pecado, pero Dios en su misericordia aún busca el arrepentimiento sobre el más malvado de la tierra. Nosotros lo vemos, porque aún vemos cómo puede ser que verdad, muchos se preguntan que Dios tolera el pecado contra aquellos que hacen maldad, pero es su misericordia para que aquel pecador se arrepienta, porque en Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Fíjate bien, volveos a vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, porque nosotros sabemos y conocemos que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por eso el Señor hace un llamado hacia la humanidad. Nos habla a nosotros, que nos habla a nosotros en su palabra, que nosotros, cada ser humano necesitamos arrepentirnos, dice la palabra, que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuál es aquella verdad? Él busca que vengan a la verdad de Jesucristo. ¿Ves? En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para cada ser humano, no queriendo que ninguno perezca, o sea, que no vaya a la condenación del infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque un alma arrepentida, nosotros sabemos, dice la palabra del Señor, que aquella alma arrepentida que se acerca al Señor y cambia su vida y se salva por medio de Jesucristo, encuentra la vida eterna. Ese es el gran propósito que Dios tiene para cada ser humano. Ahora puedes tú preguntarte, bueno, yo ya conozco del Señor, yo ya sé que Él es misericordioso, sí, pero aún con nosotros debemos nosotros meditar y pensar que Dios ha sido paciente, que Dios ha sido misericordioso, el Señor ha sido paciente sobre cada uno de nosotros. Por eso dice en Lamentaciones 3:22-26 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. ¿Ves? Entonces Él busca que nosotros, que ya conocemos de Dios, es que nosotros meditemos y pensemos aquella grandeza y virtud de nuestro Dios, la misericordia de Dios. Estaba leyendo en el Salmo 136, porque cada semana le pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Verdad? Entonces, cada tema hablado es tema dado por Dios. Entonces, me despertó y me dijo acerca de su misericordia, que yo hable de su misericordia. Aun el que no conoce a Dios conoce, ¿verdad? No lo conoce a la luz de las Escrituras, pero ellos saben que hay un Dios. Entonces, ¿a qué quiero decir esto? Ellos saben que Dios es amor y misericordia, y sí, pero en ningún momento hay arrepentimiento en sus vidas, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca. Por eso dice el Señor que nos arrepintamos y nos convirtamos, porque lo que Dios quiere en cada uno de nosotros es el verdadero arrepentimiento. Ahora tú dices, bueno, yo conozco del Señor, yo de que tengo que arrepentirme. Tal vez has permitido pecado en tu vida, tal vez has abusado de esa misericordia y decir, bueno, pues es que Dios es misericordioso, porque muchos, con tristeza lo digo, la triste realidad que la gente abusa sabiendo que Dios es misericordioso, compasivo, paciente, Él es bondadoso y amoroso, y viven una vida indiferente en una total depravación, siendo rebeldes, pisoteando la sangre de Cristo, no miran realmente las obras de Dios, abusan de la gracia de Dios, diciendo, pues Dios es amor y yo no creo que Él castiga, porque como es amor paciente y misericordioso, pues Él sabe que soy débil, y justificándose en toda una de sus maldades. Tampoco, bueno, dicen, pues no es para tanto de
qué tengo que arrepentirme? La vida es una y pues Dios no la dio para vivirla como sea. No es así. Nuestra vida debe de ser sujetada a la palabra de Dios. Grande es su misericordia, que Él no nos paga conforme nosotros merecemos, pero yo te voy a decir algo, la misericordia de Dios es la compasión y paciencia sobre cada ser humano, pero Dios, fíjate bien, tiene un límite y la misericordia de Dios también tiene un límite. Ahora yo quiero hablarte de lo que ha pasado en la antigüedad, lo que ha pasado conforme a las escrituras, lo que nos habla. Nosotros sabemos que hubo un diluvio. Nosotros ahorita te voy a hablar con un resumen. Dice el Señor que nos acordemos en Lucas 17, 32 al 33. Acordaos de la mujer de Lot. O sea, cuando Dios decidió acabar Sodoma y Gomorra, porque dice que la maldad había subido a punto hacia Dios, en Génesis 19, del 24 al 28, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre de fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades de toda aquella llanura con los moradores de aquella ciudad. ¿Por qué Dios tomó esa drástica decisión? Porque tenía tiempo de misericordia, de compasión, y tan paciente es nuestro Dios, que Dios da tiempo de arrepentimiento. Pero a esto yo quiero decirte algo, que la paciencia y la misericordia y la compasión de Dios tiene un límite en el cual ya va a haber tiempo donde esa misericordia, esa compuerta, esas puertas de misericordia se van a cerrar. Nosotros lo vemos aquí. Por eso Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó? Cuando el Señor decidió acabar Sodoma y Gomorra, le dijo a Lot, toma a tus hijos y verdad, y a tu esposa y a las esposas, a los yernos, pero los yernos como no creyeron, y ellos pues se quedaron ahí, y se sal porque voy a destruir estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, pero les dijo una orden, no voltees para atrás. Pero ¿qué pasó con esta mujer? La mujer de Lot volteó para atrás en desobediencia, y dice la palabra que se convirtió en estatua de sal. Ahora muchos se preguntan, no, ¿por qué Dios fue tan cruel aquí? Yo te voy a decir algo, nosotros no somos quienes para juzgar a Dios. Dios es soberano, es omnipotente, Él es el único Dios, Él sabe las cosas. Ahora, cuando Dios ya puso un límite a ciertas personas, a ciertas ciudades, entonces vienen los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Nahum capítulo 1 del 2 al 6 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Para que tú entiendas que de la virtud de Dios, que es paciente y misericordioso, y que Él no nos paga conforme nosotros merecemos, yo quiero decirte que también hay que ver la otra parte, que así como es misericordioso y perdonador, porque en Números 14, 18 dice, grande es en misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión, lo vemos como perdonador. También es castigador con justicia, lo dice Deuteronomio capítulo 7 versículo 10, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no demora en el que lo odia, en persona le dará el pago. Por eso Él da vida, Él da muerte, Él es fuego consumidor, como dice Deuteronomio 4:24, Él es Dios celoso, y leíamos ahorita en el libro de Nahum. Ahora mira, yo te voy a hablar, hablamos ya de Sodoma y de Gomorra, ahora te voy a hablar de Nínive. Si tú ves en el libro de Jonás, que Dios había decidido también destruir aquella ciudad, y mandó al profeta Jonás, y dice que estuvo hablando y predicando que Dios iba a destruir esta ciudad. Entonces se levantó Jonás y verdad, en toda la ciudad y en todas las personas, verdad, estuvo hablándoles. Entonces dice, pero se arrepintieron. Y entonces Dios perdonó aquella ciudad y no mandó los juicios, porque cuando se acaba la misericordia de Dios, oh no, ya no hay, dice la palabra, que muchos clamarán y Él no va a responder. Por cuanto llamé, y muchos, óyelo bien, muchos rechazaron, muchos cerraron sus oídos. Por eso dice el Señor, que dice la palabra en el Salmo 78:8, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso
puesto su corazón. ¿Entiendes? Para que tú sepas que Dios es Dios juez justo. ¿Por qué? Porque muchos se rebelan y abusan de lo que es la misericordia de Dios. Por eso el Señor confronta y dice, pero ellos no oyeron, inclinaron su oído, ni endurecieron su cerviz para no oír, ni recibieron corrección. Entonces yo comparo, en el Nínive, que ellos se arrepintieron en el tiempo que fue Jonás, ¿verdad? Fue Jonás a hablarles a esta ciudad que se arrepintieran porque iba a caer juicio, se arrepintieron. Sodoma y Gomorra pues no se arrepintieron. Pero nosotros si vemos alrededor de 100 a 150 años en el libro de Nahum, ahí en ese libro, yo te invito a que tú lo leas, te vas a dar cuenta de que llegaron los juicios de Dios sobre Nínive. ¿Sabes por qué? Porque a veces como que la gente tiende como que Dios es ciego, sordo y mudo y como que no va a hacer nada, y muchos dicen en su corazón, pues yo no creo que Dios mande al infierno, y viven una vida indiferente, aun conocedores de la palabra de Dios. Eso es lo más triste, que muchos conociendo la palabra de Dios, aun ellos no oyen lo que Dios habla. Y ¿qué podemos esperar del mundo? Pero mira, estamos viviendo en tiempos finales, en donde Dios ha mandado a sus hijos, a sus hijas a predicar en cada rincón, en cada momento, usando la tecnología, usando cualquiera para sonar, ¿verdad? Aquella palabra y quiere Dios para que cada ser humano se arrepienta, porque Él busca el arrepentimiento de cada ser humano y de aún aquellos conocedores de la palabra de Dios que están viviendo una vida hipócrita, una vida doble delante de Dios, por un día, ¿verdad? Como decía yo, un día con la Biblia en la mano, el otro día con la botella en la mano. Cualquier parte, ¿verdad? Cualquier vida o parte que Dios está prohibiendo, y están viviendo estas personas en esa parte que a Dios no le agrada. Por eso es que Dios llama al arrepentimiento a las personas. Por eso dice en Lamentaciones 3, versículo 40 al 41, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Óyelo bien, que nosotros nos acerquemos a Dios. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Que nosotros nos arrepintamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dando tiempo de arrepentimiento ahorita. Dios está hablando por su misericordia que todavía hay tiempo en que cada ser humano le busque. Por eso dice en Isaías capítulo 1 del versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor, delante de mí, dejar de hacer lo malo. Cualquier cosa que a Dios no le agrada, Dios quiere que rápido te arrepientas y trabajes en esa debilidad que tú tienes, porque ninguna excusa será justificada delante de Dios. Nosotros vemos que la misericordia de Dios es con una paciencia que Él quiere, que Él busca el arrepentimiento de cada ser humano. Ahora, ya vimos nosotros, ¿verdad? En el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿por qué Dios los destruyó? Porque el pecado era demasiado, y aún en su misericordia tuvo compasión con Lot. ¿Y qué pasó? La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Ahora, hablamos de Nínive. En resumen, ¿qué te puedo decir de Nínive? Que sí se arrepintieron, en el cual Jonás llevó, ¿verdad? La palabra de arrepentimiento, y se arrepintieron. ¿Pero qué pasó después? De 100 a 150 años, por ahí, no sé exactamente, pero en el libro de Nahum les llegó la destrucción de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un límite de misericordia, y esa misericordia no dura para siempre, y quiere que nosotros pongamos atención a lo que Dios está hablando. Ahora, si nosotros abrimos y vemos en Génesis capítulo 6 acerca del diluvio, ahí vas a ver
que sí, por eso es que te digo, mira, ahorita estamos viviendo en tiempos finales donde la voz de Dios habla en cada rincón, en cada esquina, que nos arrepintamos, que busquemos al Señor, que no seamos indiferentes, que no pisoteemos la sangre de Cristo, que valoremos a Cristo Jesús, que Él dio la vida por cada uno de nosotros, y que todo lo que pasó, fíjate, como dice en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11, que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y quienes han alcanzado los fines de los siglos. Advertencia a nosotros. Pasó lo de Sodoma y Gomorra, ya lo vimos. ¿Qué pasó con Nínive? Fue destruido. Dios dio oportunidad. Es que mira, cuando la gente empieza a abusar de la misericordia y la compasión de Dios, comienzan a vivir una vida, a un pie adentro y el otro afuera. Viven a vivir una vida llena de burla hacia nuestro Creador. Ahora yo quiero decirte, la misericordia de Dios tiene un límite. Por tanto, como dice en Isaías 30:18, por tanto Jehová espera para tener piedad de vosotros. ¿Ves? Él espera en su paciencia. Por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Él espera pacientemente, porque Jehová es Dios justo y bienaventurado todos los que en Él confían. Dios es juez justo. Nosotros vemos la misericordia de Dios a tu vida. Si tú no conoces del Señor, vemos la misericordia de Dios sobre tus hijos, sobre las naciones, sobre los pueblos, que aún la gente comportándose mal, Dios es paciente. Nosotros vemos en Génesis capítulo 6, cuando dice el Señor en versículo 5, que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, tan solamente el mal. Para que tú veas que nuestro Dios no es ciego, no es sordo ni mudo, para que tú veas como que está indiferente allá mientras tú pecas, dándole vuelo a todo y pensando que Dios puede ser burlado. No, Dios tiene, dice la palabra, que sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él mira todo camino. Dice aquí que Él vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra en el tiempo de Noé, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente mal, solamente se acostaban pensando: mañana voy a robar, mañana voy a fornicar, mañana me voy a ir a tomar, mañana voy a adulterar, mañana voy a hacer, y planeando sus vidas en el pecado descaradamente, y a Dios lo pusieron a un lado. Por eso dice el Señor en el versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Para que tú entiendas que provocamos en un dolor a Dios cuando abusamos de esa misericordia, de esa compasión, abusamos y decir: oh, pues al cabo Dios es paciente. Sí, Dios es muy paciente, lo acabamos de ver. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de nosotros, por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Jehová esperará, Él espera pacientemente, mientras manda a sus discípulos, manda a sus pastores, manda a los evangelistas, manda a sus siervos. Mira, yo ya tengo casi, voy a cumplir 6 años hablando aquí de la palabra del Señor, y mira, de verdad a veces se desanima uno, dice uno: bueno, ¿dónde, verdad? ¿Por qué la gente oye y cierran sus oídos para no oír y no hacen nada en la situación de sus vidas? Y el tiempo de misericordia se está acabando, dice el Señor, porque la misericordia de Dios tiene un límite y Dios no puede ser burlado. Aquí dice la palabra que el Señor hizo llover, mandó un diluvio y acabó con toda aquella generación. Pero quiero decirte algo: la misericordia de Dios, fíjate bien cuánto duró, alrededor de unos 120 años, cuando Noé recibió órdenes de parte de Dios que construyera un arca. Estuvo, mira, clavo tras clavo, madera tras madera, alrededor de alrededor de unos 120 años, más o menos por ahí. Y también dice la palabra que era pregonero de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que era predicador mientras
clavaba un clavo, les decía, arrepiéntase, va a venir un diluvio. ¿Y cuánta gente fue indiferente? Ay, no, yo no creo que Dios mande a nadie, mande un diluvio así como ahorita, ¿no? Yo no creo que manden Dios Padre a nadie al infierno. Bueno, tú puedes creer lo que tú quieras. Cuando llegue la muerte a tu vida, si no hay arrepentimiento y no tienes a Jesucristo en tu corazón, el mismo pecado que estás viviendo te va a llevar a la condenación eterna. Sepas que Dios es misericordioso y compasivo hacia ti, hacia tu vida, hacia la vida de tus hijos, pero tiene un límite. Y Dios Padre quiere que tú entiendas que tiene un límite. Que por eso dijo el Señor que aquí, en el tiempo de Noé, dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres. Esa decisión Dios la tuvo que tomar porque Él como omnipotente, como omnisciente, ese es el carácter de nuestro Dios. Él conoce a futuro lo que va a pasar, y Él conocía que ningún alma se iba a arrepentir más, y en cambio les dio alrededor de 120 años, por eso ninguna excusa será justificada delante de Dios, y para que alguien diga, oh, a mí nadie me dijo, no, sí, porque Dios está tocando a tu corazón, Dios está tocando a tu vida, Dios te hace la invitación a que te arrepientes, que tome la decisión de dejar tu vida pecaminosa, que te va a llevar a la condenación del infierno, y que vengas a la salvación de Jesucristo, porque abominación es a Jehová el camino del impío, porque Dios no se complace en la maldad, el malo no va a habitar junto a nuestro Señor. Dice la palabra, Jehová está lejos de todos aquellos que viven impíamente. Ahora, la realidad, fíjate, pensando bien en todo, que el ser humano clasifica los pecados, dicen, ay, pues yo no robo, no mato, es la misma excusa que siempre usa. Sí, yo conozco de Cristo, porque cuando Dios habla al hombre, dicen, ay, pues todas las religiones llevan a Dios, ¿de qué tengo que arrepentirme? Ahora no puedo, pues yo trabajo y Dios conoce, yo oro 2 minutos, pero oro, ¿ves? Y yo sé que no robo, trabajo honradamente. Eso no te va a salvar. El único que dio su vida para salvación es Jesucristo, y sepas que en su misericordia Él se acordó de nosotros. Por eso dice el Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fíjate bien, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia nosotros hemos sido salvados, por su misericordia tan grande que Él tiene hacia nosotros. En el Salmo 103 habla, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. En el 8 habla, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ves? Que Él no va a contender para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No lo aguarda si tú y yo nos arrepentimos verdaderamente, porque Él se acuerda, dice su palabra, que Él se acuerda que somos polvo, como dice en el 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová sobre los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que nosotros somos simplemente polvo. O sea, Él conoce tus debilidades, Él conoce mis debilidades, Él conoce absolutamente todo. Él sabe que estamos batallando en un área que a Él no le agrada. El punto es que Él busca que aprovechemos su compasión, su gracia, su misericordia y su paciencia para trabajar en aquello que a Dios no le agrada. Se acuerda que nosotros somos débiles. Dice, más la misericordia, en el 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Ves? Para que tú entiendas. O sea, Él, mira, a mí me salvó tenía yo 22 años que el Señor llegó a mi vida y me abrió mis ojos. Tuvo el misericordia de mí y me arrepentí, pues cambió mi vida. Jesucristo entró a mi vida y ha sido una transformación, ¿verdad? En el cual Dios empezó a hablarme.
como dice en el Salmo 136, Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Él se acordó de aquella muchacha que andaba divagando en el pecado, que la paga del pecado es la muerte, merecía yo la condenación del infierno. Mas sin en cambio el Señor llegó en el momento preciso, ¿ves? En el momento aceptable. ¿Ves cuán grande es su bondad y que has guardado para los que le temen? El Señor es justo, el Señor es nuestra fortaleza y tuvo Él misericordia de mí, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, dice, porque no quiero la muerte del que muere. O sea, prácticamente el mismo pecado te lleva a la condenación del infierno. ¿Ves? Por eso es que debemos ser agradecidos y darle gracias a Dios por su misericordia. Ahora que tú sabes que Dios es misericordioso, compasivo, bondadoso, lleno de amor y paciencia, Dios habla a tu vida, está hablando a tu vida, hablándote, diciendo, si tú conoces del Señor y te has apartado, vuelve a los caminos, porque Dios nuestro Señor abre las puertas de su misericordia, y sepas que su misericordia está ahorita presente, su compasión, su bondad y su gracia, para que ahora decidas entrar a la salvación de tu alma por medio de Cristo Jesús, o por medio de la santidad que Dios quiere que tú lleves una vida santa, y debe de haber arrepentimiento verdadero de parte de aquellos a quien quieren venir al camino de la vida eterna. Entonces, cuando tú entiendas todo esto, entenderás con cuán grande ha sido Dios, lleno de misericordia y compasión y la gracia de Dios. Yo pude entender hasta que Dios salvó mi vida, y pude entender cuántas veces estuve en peligro de muerte. Si viera yo muerto en ese tiempo en el cual no lo conocía, desde entonces ya estuviera en la condenación del infierno, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aún Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, y yo necesitaba a Cristo Jesús como mi Salvador, y necesitaba yo nacer de nuevo para poder entrar a la vida eterna. Entonces, te imaginas, si no fuera por su misericordia en el tiempo aceptable, Él tuvo misericordia del Señor, por su misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado, el remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo, como se deleita en su misericordia. Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Encontraremos en Dios perdón de pecados y redención, pasarás de las tinieblas a la luz. Si tú eres alguien sabio, tú vas a entender que Dios está dando misericordia a tu vida, como la tiene conmigo todos los días, y la tuvo aún yo no conociendo del Señor. El Señor busca que sepas que Él todavía abre las compuertas de la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Ves? Para que tú pases de las tinieblas a la luz, serás llamado hijo de Dios, recibirás la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Todo esto si permaneces en su voluntad, obedeciendo la palabra y viviendo en santidad. Grande es la misericordia de Dios. Debemos dar gracias a Dios por su misericordia, porque Dios es fuerte, Él es temible. Nosotros sabemos que Él es compasivo y misericordioso. Por eso debemos decirle a nuestro Creador: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová, en el Salmo 25 del 6 al 7. Ten piedad de mí, como habla en el Salmo 51:1. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el 4, ¿ves? Confesemos nuestros pecados diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Debemos pedirle a nuestro Dios, ¿ves? Misericordia y tiempo, debemos de pedirle a nuestro Dios
misericordia y agradecerle por el tiempo que Él ha tenido en su paciencia, y debemos nosotros prestar atención a lo que Dios está hablando, y que lo que ha pasado anteriormente sepa que la misericordia de Dios tiene un límite, que así como Sodoma y Gomorra fueron destruidos, el tiempo de misericordia se acabó. Así como en el tiempo de Noé, toda aquella generación fue destruida con un diluvio, excepto Noé y su familia, que fueron solo 8 personas, tristemente, que aún la gente, viendo que se estaba construyendo un arca, jamás vinieron en arrepentimiento ni una alma. Lo mismo está pasando ahorita, tristemente. ¿Verdad? Vemos ahorita una generación indiferente, ¿verdad? Prefieren estar ahí aplastados viendo videos y viendo todas estas cosas que no sirven ni edifican, pero sí pierden el tiempo para esas cosas, pero no saben que están despreciando a Dios cuando alguien les hace una invitación a la salvación, cuando leen un versículo, Dios habla a tu vida, cuando viene algún evangelista, escuchas la palabra, lees un tratado, alguien te regala una Biblia, sepas que es la mano de Dios extendiendo la misericordia y tú la estás despreciando, y sepas que un día se va a cerrar en tu vida si tú no aprovechas, porque aún dice la palabra del Señor, fíjate, les dio tiempo, alrededor de 120 años, y no hubo ni un alma que se haya arrepentido. Ahora, nosotros vemos en el libro de Números esa historia. Se levantó Coré y todos los rebeldes, Coré y toda su gente contra Moisés, y también vemos que Dios fue paciente y misericordioso con estas personas. Se levantaron contra él, ¿verdad? Y quisieron hacer división, y todo esto lee completamente lo que es la historia. Yo, por el tiempo, y sepas que así como Dios es misericordioso y Él es paciente, sepas que nuestro Dios es fuego consumidor, y Dios no puede ser burlado, porque la tierra se abrió y se tragó a todos aquellos, a Coré y a todos los que estaban ahí en la orilla, ¿verdad? Y también mandó fuego y consumió a todos aquellos también rebeldes. Y nosotros vemos que Herodes también en Hechos capítulo 12 no le dio gloria a Dios y fue muerto, comido, lleno de gusanos. Ahora dices, pues eso es en el Antiguo Testamento. No, te estoy hablando en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó con esta Ananías y Zafira? O sea, es que la gente quiere abusar de la misericordia, y sepas y que como que Dios va a ser ciego. Y acá me entretuve, estaba hablando con el ángel Gabriel, y pues ahí y no presté atención a lo que hiciste allá, ¿verdad? Y como que Dios se le escapa. No, nuestro Dios no es como nosotros vemos de aquí a la pared, y nuestras fuerzas son limitadas, y todo lo que tenemos en nosotros es limitado. Sepas que nuestro Dios es Dios omnipotente, omnipresente, y que Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces vemos a Ananías y Zafira, por su vanagloria, los llevó a la mentira, y a la mentira pensaron, ¿verdad? La mentira, y a su avaricia pensaron que iban a escapar de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Todo esto pasó en la palabra de Dios, y está escrito para amonestarnos a todos nosotros. Ahora, por eso dice el Señor en el Salmo 50 del 1 al 2, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Pero sepas que Dios es misericordioso y Él busca la salvación de tu vida. Él busca que tus hijos, que tu esposo, que tu familia, que los que conoces, ni que cada ser humano, Él busca la salvación de aquellos
que viven en una vida que los está llevando al camino de la condenación, porque solamente hay dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, ves, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús dijo que entremos por ese camino de la salvación, de la negación, cargando la cruz, en arrepentimiento, tratando de apartarnos del pecado, de todas esas cosas que a Dios no le agradan, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de nuestro Dios, porque el que encubre los pecados, dice la palabra, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:3, ¿escuchaste bien? El que encubre sus pecados, como aquellos necios que luego dicen, oh, pues, yo no creo que la mentira sea tan mala. Aquel que robó merece la muerte. No, todo es abominable delante de Dios. Debes confesar tus pecados delante del Creador con honestidad y decir, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Reconozco que tengo lujuria, reconozco que mi boca habla mentiras, habla desproporcionalmente, que mi corazón tiene ídolos en mi corazón, que me ha apartado, que me he ido a vivir una vida carnal y te he fallado, ¿ves? Pero por eso dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero si tú los confiesas delante de Dios, el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia de Dios. Sepas que Dios da un límite, nuestro Señor da un tiempo, nuestro Señor da una hora, un día. Ahora, lo malo para nosotros es que no sabemos cuándo se acabará la paciencia, la misericordia de Dios. Y así como Coré, como Ananías y Zafira, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, como la mujer de Lot, Dios no puede ser burlado. La palabra del Señor habla en el libro de Apocalipsis que vendrán juicios de castigo a este mundo por tanta violencia, por tanta maldad. Mira, todos esos que hacen cosas y le quitan la vida a otras personas. Mira, yo hablaba de esto con alguien esta semana. Mucha gente se sorprende, aquellos asesinos, ¿verdad? Sicarios, ¿verdad? Merecen el infierno por lo que hacen, porque le están quitando la vida a alguien, ¿verdad? Hablábamos de todo esto, muchas personas lo creen y todo, y es verdad, porque el pecado, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, pero no pienses. Fíjate bien, ¿cuál es la diferencia de que esos son pagados por quitar la vida a ciertas personas? Y lo vemos todos los días, con tristeza lo digo. Es triste ver cómo el mundo va, pero ¿cuál es la diferencia de los gobiernos que permiten el aborto? Todos esos senadores, gobernadores, todas aquellas mujeres que están, ¿verdad?, aceptando la muerte de un ser humano. El Señor habla en su palabra en Éxodo capítulo 20, no matarás. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquel que quita la vida por dinero y aquellos gobiernos, aquellas clínicas, aquellas ciudades, aquellas mujeres que permiten aborto en sus vientres y aún aquellas clínicas que permiten todas estas cosas? El pecado es el mismo, la sangre que demanda Dios sobre aquellos que practican todas estas cosas es castigo eterno. No sepas que Dios clasifica, no pienses, ¿verdad? Y debes de saber que Dios clasifica el pecado, no, porque delante de Dios el pecador es el mismo, aquel que miente, que roba, que guarda rencor, que no perdona, aquel que habla mentiras, el que fornica, el adúltero, aquella persona es la misma delante de Dios. Dice la palabra en el Salmo 9:17, los malos serán trasladados
trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, ¿qué quiere decir? A los que se olvidan de Dios, óyelo bien, van a ser llevados a la eternidad, porque el olvidarse de Dios, ¿ves? Es algo grave delante de Dios. En tu santidad, en tu comunión, en tu relación, en tu obediencia, en tu amor, te llevará a la condenación del infierno. No más creas que porque no robas y no matas, quiere decir que ya estás bien delante del Creador. Por eso dice la palabra del Señor en Isaías 1:28, los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. ¿Te fijas? En llama de fuego, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Te fijas? Y que de aquellas personas que adoran otros dioses, si no se arrepienten y no reconocen que Cristo es el único, el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo, no podrán al entrar al reino de los cielos, por mucho que hayan hecho buenas obras. Las buenas obras, nadie será justificado. Nosotros somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso dice el Señor que llama de fuego para dar retribución, para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, porque eternamente serán atormentados en la condenación del infierno. Ahora nadie tendrá excusa para decir: a mí nadie me dijo. Mira, aquí estamos, tenemos ya 6 años hablando de la palabra, y ¿sabes lo único que se gana uno? ¿Sabes lo único que se gana uno? Son los desprecios de la gente de alrededor. ¿Ves? No, hombre, me han robado, me han murmurado, pa' aquí, pa' allá me han quitado, gente me ha dejado de hablar, me han despreciado, gente que pensaba yo que bueno, y te das cuenta que no, pero es la misma palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no quieren oír la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios aborrece el pecado. ¿Cuál es la verdad? Que necesitan arrepentirse. ¿Cuál es la verdad? Que necesitan hacer un cambio en su vida, venir a los pies de Cristo. ¿Cuál es la verdad? Que su pecado los llevará a la condenación eterna. No quieren oír lo que Dios ha dicho en su palabra, que dice que Él dice que la paga del pecado es la muerte, pero dice la palabra de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la dádiva? La misericordia de Dios que Dios quiere tener sobre tus padres, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre toda tu familia. Pero muchos tapan sus oídos para no oír lo que Dios está hablando. La misma palabra lo dice la palabra del Señor. No oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Porque dicen ellos: oh, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Yo no tengo de qué arrepentirme. Aquel que se arrepienta, yo soy bueno. Yo no llevo religión. No llevas, el cristianismo no es una religión. Es una comunión con nuestro Señor, donde aprendes, ¿ves? Donde aprendes a tener una relación íntima con tu Creador. Jesucristo vino a romper las barreras de entre el Padre hacia el ser humano, porque por Cristo Jesús entramos al trono de gracia, y nosotros no necesitamos otra cosa sino Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo quitó el velo. Jesucristo es el único que dio la vida por este mundo y debe ser honrado. Por eso Dios da tiempo de misericordia, da tiempo que se arrepienta la humanidad, desde el chico hasta el más grande, y nadie va a tener excusa. Por eso el Señor confronta, dice en Zacarías capítulo 7, versículo del 11 al 12, pero no quisieron escuchar. ¿Ves? Dios sabe que muchos tapan sus oídos, antes volvieron la espalda. ¿Sabes que muchos dicen:
es que me estás juzgando. No, mira, aquí Dios nos manda a que expongamos el adulterio, la fornicación, el pecado, las malas obras y todo lo que a Dios aborrece. Alguien tiene que hablar de esas cosas que a Dios no le agradan. Por eso Él puso pastores, Él puso maestros, evangelistas, Él dio de su espíritu a sus siervos. Por eso nadie tendrá excusa para decir, a mí nadie me dijo. Dios sabe que muchos cierran sus oídos. Ay, dicen, es que me ofendes, hablas muy recio. Mira, es palabra de Dios, por eso te estoy dando los versículos para que tú los apuntes. Yo solamente soy alguien que Dios ha puesto para traer palabra. La gloria sea para Dios, y quien habla tu vida es Dios mismo. Yo soy simplemente servidora del Dios viviente. Por eso Dios dice que ninguna excusa será justificable delante de Dios. Muchos no van a querer escuchar, y Dios lo sabe. Dios sabe que estás abusando de la misericordia, de la compasión, y diciendo en tu corazón, mañana me arrepiento. Y a lo mejor ese mañana jamás llega, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Créeme lo que ya en la condenación del infierno hay más arrepentidos que aquí en la tierra, pero ya no va a haber tiempo de arrepentimiento, ya no va a haber oportunidades de decir, Dios, dame oportunidad. No, porque yo les hablé y no quisieron escuchar, taparon sus oídos para no oír, pusieron su corazón como diamante. ¿Qué quiere decir esto? Pusieron su cerviz, a mí nadie me dice nada, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo, y lo vean, para que sepas que sí, Dios es amor y compasivo. Porque mira, cuando a veces hablo con personas, trato de decirles que Dios es juez justo, amoroso, pero que Dios va a castigar el pecado hacia este mundo. Ay, no, yo no creo que Dios castigue. Bueno, tú puedes tener tu opinión aquí. Mi opinión ni la tuya valen. Lo que vale es la pura palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra que vino gran enojo de parte de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque muchos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no están oyendo, son rebeldes delante de Dios. En Jeremías 13:10, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, dice el Señor. Muchos no quieren escuchar, cierran sus oídos, y Dios lo está mirando. El Señor habla y habla a tiempo. Y mira, habla y habla, y la gente, así yo sé, viviendo sus vidas en una total indiferencia. Ahora Dios es misericordia y Él es compasivo y misericordioso. Lo vimos, tardo para la ira y grande en misericordia, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, porque dice la palabra del Señor que una de las señales de los últimos tiempos es que este evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. ¿Cómo podemos llegar a todas las naciones? Como ahorita. Este evangelio será predicado a todos aquellos que tienen teléfono, que están, ves, en el internet, se mueve la palabra, ¿verdad? Nosotros sabemos que sí hay falsos profetas, pero nosotros sabemos que hay siervos y siervas que predican la verdad del evangelio, la sana doctrina, tal cual como está. Por eso ninguna excusa será justificable delante de Dios. Un día tú tendrás que darle cuenta a Dios. Dice la palabra del Señor, de la manera que está establecido a los hombres morir una sola vez, y después el juicio. Va a haber un juicio de parte de Dios sobre cada ser humano. ¿Qué le vas a decir? Ay, es que yo no tenía tiempo, es que trabajaba. Mira, ninguna excusa. ¿Cómo si haces tu tiempo para irte al trabajo? ¿Cómo si haces tiempo para irte al doctor? ¿Cómo si haces tiempo y no haces un campo para lo primordial, para que tú busques la vida eterna? Eso es lo más importante. Pero muchos se afanan perdiendo el tiempo, y el tiempo de Dios de misericordia se está acabando. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo donde Dios habla a tu vida, donde Dios habla al mundo, en que ya no habrá más misericordia, se cierren las puertas
como se cerró en los tiempos de Noé, porque cuando la misericordia se acaba de Dios, no hay hombre quien pueda abrir un clamor y que pueda Dios escuchar. No, porque Dios tiene un tiempo y ese tiempo lo pone Dios. El hombre no debe de decir, ay, mañana, ¿qué ha pasado? Porque no, nunca uno sabe qué va a pasar. Por eso el tiempo se acaba, en que ya no habrá más misericordia y compasión, en que se cerrarán las puertas y no habrá quien abra, que cuando tú clames a Dios no va a haber quien te responda, en que ya no habrá más oportunidades delante de Dios y no va a haber misericordia, en que cuando clames por misericordia ya no habrá más, en que llorarás y gritarás y nadie podrá perdonar tus pecados, y vas a saber que todo lo que Dios habló a tu vida era verdad, en que tú pedirás a Dios ayuda y Dios se apartará. No lo digo yo, te voy a hablar aquí, dice el Señor en Miqueas capítulo 3 versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Dios no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que tú perezcas en tus propios pecados, que tú reconozcas que tú has pecado contra Dios y que le has fallado, que te has apartado, que Dios te da tiempo de que vuelvas, que tú reconozcas que le has fallado al Señor. Por eso dice la palabra, apártate del mal y haz el bien. Por eso dice el Señor, que muchos van a clamar y Dios no va a responder. Cuando extiendas vuestras manos, o sea, pidiendo a Dios ayuda, yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo cuando tú multipliques la oración, porque un día llegará esa angustia y vas a querer pedirle a Dios compasión y misericordia. Y cuando se suelten los juicios de Dios, ya mira, Jesucristo viene muy pronto. El mundo no se va a poner bien. ¿Cuándo serán estos juicios? Después de que Cristo venga y se lleve a su pueblo. Y su venida está a las puertas. Ahí muchos habrán deseado no haber ni nacido. Porque dice Apocalipsis, cuando se abre creo que el séptimo, el octavo sello, esto lo habla en Apocalipsis capítulo 8, dice que aún se hizo un silencio en el cielo por tantas horrendas cosas que Dios va a mandar. Castigo de hambruna, de plagas, va a haber demonios quien atormente a los hombres. Y eso, pues que no, pueden decir muchos, que no, Dios es misericordia, Dios es injusto. No, no es injusto. Porque no somos nosotros, ¿quién somos para querer mangonear a Dios y decir Él va a estar a nuestra posición? ¿De verdad tú crees que Dios va a esperarte cuando Él quiera? Dios es Dios juez justo, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. En tu vida debes tú tomar esa decisión de misericordia y saber que tal vez es la última oportunidad que Dios te está dando. No decir, ay, eso es lo que quieren, mira, vivir indiferentes, siendo rebeldes, viviendo en desobediencia, pisoteando a Cristo Jesús, viviendo como quieren. Moralmente dicen muchos bien, pero eso sí quieren vivir sus vidas y dicen ellos, que Dios me deje vivir mi vida. La vida se vive una vez, sí, pero ¿quieres que Dios te deje entrar al reino de los cielos? No, pues no. ¿Quieres que nunca te pase nada? Muerto el cuerpo, salido el alma. Nosotros somos hechos, dice la palabra, de cuerpo, alma y espíritu. Muerto tu cuerpo, el espíritu vuelve a Dios, dice la palabra, y el alma es lo que tú eres, lo que yo soy, lo que cada ser humano. Esa es la que solamente hay dos caminos, como dijo, dos puertas, dijo Jesucristo. Vida eterna y condenación eterna. Yendo a la condenación eterna, sin Cristo, sin arrepentimiento, viviendo en pecado, ya no va a haber más tiempo de misericordia. Créeme lo que no. Por eso dice en Proverbios 1 del 24 al 31, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano en misericordia y no hubo quien atendiese.
sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. O sea, no me quisiste a mí, no quisiste mi palabra, no quisiste mi amonestación. Dice acá, también yo me reiré, dice el Señor, en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viene como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegará. Porque quiero decirte algo, que hay una ley, y la misma ley se aplica en lo espiritual. Aquí hay una ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras un limón, limones vas a recoger. Siembras elotes, elotes recogerás. Siembras tu maldad, vas a recoger condenación eterna. No quieras tú querer decir que al último te arrepientes, no. El tiempo te está hablando Dios ahorita. La misericordia de Dios es ahorita. Por eso dice, entonces me llamarán y yo no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Mira, las cosas en la tierra no se van a poner bien. Dios quiere que tú te salves, pero la necedad del hombre, ay, mañana, todo dejan para mañana. Y tú, mi amado hermano, Dios está hablando a tu vida. Sin santidad nadie verá al Señor. En Job 21:21-8 dice, vuélvete ahora en amistad con Él, con el Señor, ahora reconcíliate. Y sepas que la misericordia se acaba. La mujer de Lot tuvo gran oportunidad de salir y de encontrar la vida eterna, pero ella despreció la oportunidad, porque a veces, como te digo, muchos dejan todo para el último, cuando Dios es misericordioso y compasivo. Él es el único Dios eterno que viene a ofrecer, óyelo bien, viene a ofrecer vida eterna, viene a ofrecer misericordia, viene a ofrecer salvación por medio de Cristo Jesús. Viene a ofrecer ahora que tú le busques, porque así como se cosecha el trigo, la paja, el mango, la ciruela, el nopal, el limón, la manzana y cualquier fruta que tú digas, sepas que hay una cosecha. Y sepas que todo lo que siembras en tu vida lo vas a cosechar. Siembras maldad, impiedad, recogerás eternamente castigo en el infierno. Como está escrito en Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y Dios no puede ser burlado. El Señor está escrito en su palabra, está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio. Va a haber un juicio de parte de Dios, te lo recuerdo. La misericordia de Dios es ahorita. Arrepiéntete y acércate a Dios, que Dios está hablando a tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Saber que tu misericordia es infinita, como dice en el Salmo 103, de la eternidad hasta la eternidad. Así eres tú, Señor, misericordioso. Así eres tú, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero dices tú en tu palabra, Señor, que no tendrás por inocente al culpable, Señor. Gracias por esa paciencia. En nosotros cada día la experimentamos porque te fallamos, Padre. Dice tu palabra que te acuerdas que somos polvo, que así como el Padre se compadece con sus hijos, así te compadeces sobre nosotros, porque tu voluntad es que nadie perezca. Tú no buscas la muerte del que muere. Aún en tu misma palabra demandas juicio y castigo sobre cada ser humano que hace lo malo. Te detienes en un tiempo que es tuyo, Señor, y das tiempo de misericordia, mandando siervos, mandando siervas a quien prediquen el evangelio a toda criatura. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu amor infinito, tu paciencia. Ayúdanos, Padre, honestamente a abrir nuestro entendimiento y a valorar esa misericordia
tan grande, Padre Santo, Señor, en que tú das tiempo de arrepentimiento a cada persona. Padre, yo te doy gracias, Padre, por de las veces que tu furor se levantó en mi vida porque mis hechos lo merecían, Señor, y más sin en cambio te acordaste que era polvo y me diste tiempo de arrepentimiento a que yo he ido cambiando todo eso que no te agrada. Señor, así hazles entender, Padre, a todos aquellos hijos de Dios que ya conocen las Escrituras, Padre, y aquellos que no conocen, que entiendan, ábreles el entendimiento, que la misericordia de Dios tuya tiene un límite y que así como llegaron los juicios de Dios a Sodoma y Gomorra y le diste tiempo de arrepentimiento a la mujer de Lot y que con Nínive en el libro de Job se arrepintieron y tú no los destruiste, pero se acabó ese límite después de alrededor de 100 a 150 años y llegó la destrucción. En el libro de Nahum nos cuenta con detalle que tú ya no les diste tiempo de misericordia porque les diste una vez y los perdonaste, y sepa el mundo y la humanidad y sepa que aquel cristiano que también como eres compasivo, misericordioso y paciente, así eres un Dios vengador, así eres un Dios lleno de indignación. Habla en el libro de Nahum y que se venga de sus adversarios, que eres un fuego consumidor, pero también nos das a entender que en tu amor y paciencia buscas el arrepentimiento de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias, Señor. A ti clamamos compasión. La compasión es el favor inmerecido de parte de ti hacia nuestras vidas, hacia cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por tu paciencia. La misericordia tuya, Señor, es grande. Enséñanos a no, Señor, a no abusar de la misericordia, sino a tener temor todos los días, que eres fuego consumidor, y que así como llegaron los juicios y los destruiste, en aquel día, dice tu palabra, que está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio. Tú tendrás un juicio sobre cada uno de nosotros, Señor. Nosotros que conocemos del Señor compareceremos ante el tribunal de Cristo y aquellos ante el trono blanco, pero ningún alma será justificada, decir a mí nadie me dijo, porque aún en Apocalipsis capítulo 6, en el último versículo, cuando llegó aquel día, los hombres dice que se escondieron, los ricos y los poderosos se escondieron y decían caednos sobre los montes, que cayeran aquellos montes, se escondieron sobre las peñas, sobre los búnkers, y reconocieron que llegó el día del juicio, el día de la ira de Dios. Porque toda criatura recibió la advertencia tuya, Señor, que el que juega con fuego se quemará, que ahora es tiempo de arrepentimiento. La salvación es tuya, Padre. Señor, te pido por las almas que tú trajiste, yo no conozco sus vidas, pero te pido por aquel que se ha descarriado, por el que no te conoce, por el que viene enfermo, por el que no quiere arrepentirse, Padre, por aquella alma que escuchó lo que tú hablaste, Padre. Te doy gracias y te pido también por los enfermos, Padre, si alguno tiene alguna petición en sus vidas, en su familia, de alguno enfermo, Padre, te pido por ellos, Padre. Bendito sea tu nombre y te doy las gracias por esta palabra. Haznos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Bendigo tu nombre delante de los hombres y reconozco que solamente eres tú, Rey de reyes, Señor de señores, el único Dios verdadero. Señor, bendito sea tu nombre. En ti solamente hay salvación. Gracias, y todo el pueblo dice amén, amén. Damos gracias a Dios por su palabra, y el consejo que te doy yo es que no abuses de la misericordia de Dios. Valora el tiempo que Dios habla a tu vida. Ahora busca al Señor, búscalo ahorita para que tú te salves, para que tú, dices, ¿verdad? Muchos, yo ya conozco al Señor, sí, pero tal vez no estás viviendo en santidad. Sepas que Dios no puede ser burlado. Él busca que vivas una vida santa, en obediencia, y no seas rebelde.
que sepas que todo pecado Dios te va a tomar en cuenta. Un día tendrás que dar cuenta a Dios por ello. Así es que consejo que te doy, lee tu palabra, ora todos los días, pídele a Dios fuerza y fortaleza, porque aún en el Padre Nuestro dijo Jesús que pidamos, líbranos de tentación. ¿Ves? Líbranos de todo mal. Tienes que ir a pedir esas fuerzas que nosotros los seres humanos no tenemos para librar esa tentación. Pídela y pídele al Señor que te ayude. Él te ayudará, porque Dios es bueno, compasivo y misericordioso. La gloria es de Dios. Te espero para la próxima semana, el jueves a las 5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, California, si Dios permite. Tiempo de México, creo que son a las 7. Todos los jueves, y también te invito a que me sigas en el YouTube. Ahí tenemos mucha palabra, ahí están todos mis videos, porque pues como sabemos el Facebook todos los videos en vivo los ha quitado, y pues han sido 6 años de palabras, han sido 6 años de que Dios ha hablado en nuestras vidas, y pues ahí hay muchos temas, y pues yo te invito a que cualquier situación también que te encuentres, clama a Cristo Jesús por ayuda. Y si no conoces al Señor, clama a Cristo Jesús y reconócelo como tu Salvador. Apártate del bien y haz el mal, y sepas que la misericordia de Dios está extendida para tu vida ahora. No dejes para mañana lo que Dios ha hablado a tu vida que hagas ahora. Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Te amo en el amor del Señor y estás en mis oraciones. Amén, amén.